vamos a estudiar acerca de cuál es la función, cuál es el trabajo de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como miembros de esta congregación y como miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora quiero definir cuáles son las 4 responsabilidades de cada miembro de la iglesia, de cada uno de los santos. La primera responsabilidad dentro de este trabajo que Dios tiene para ti es estar dispuesto. Tú debes de estar dispuesto para lo que Dios quiere entregarte, para lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, quiero decirte que estar dispuesto también significa estar disponible. Significa que tú estás listo para ofrecer tu tiempo y tu vida para Dios. Es decir, no solamente estás dispuesto, sino que estás disponible. Y déjame decirte una verdad muy grande aquí. Dios no está buscando a gente capaz, Dios no está buscando a gente hábil, Dios no está buscando a gente que sea la más talentosa, Dios está buscando a gente dispuesta. Déjame decirte esto de otra manera. Dios tiene toda la habilidad. ¿Cuántos creen esto? Dios tiene toda la habilidad, toda la capacidad, todo el poder. Dios no necesita ayuda de nadie, porque Dios es autosuficiente. Pero Dios decidió ejercer toda su obra o hacer toda su obra por medio de hombres y mujeres. Así es que hoy debes de comprender que Dios quiere usarte no porque eres el mejor en lo que haces, no porque eres el más talentoso o el más hábil, sino porque eres el que está dispuesto. Porque aunque tú tengas debilidades, su poder se perfecciona en tus debilidades. Es decir, si tú no eres totalmente capaz de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, Él mismo te capacita, Él mismo te da la capacidad para que lo puedas realizar. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El requisito es ser fiel. El requisito no es ser capaz, no es ser hábil, sino que es ser fiel, es estar dispuesto. De hecho, vemos a uno de los personajes más usados por Dios en la historia del pueblo de Dios. Es Moisés. Moisés se declaró incompetente absolutamente para hacer lo que Dios le había entregado que hiciera. Él dijo, yo no tengo facilidad de palabra. ¿Cómo voy a dirigir a un pueblo? ¿Cómo voy a hablarle a un faraón? ¿Cómo voy a lograr sacar al pueblo de la esclavitud? ¿Cómo los voy a guiar en el desierto? Yo no tengo esa facilidad de hablar. Así es que Dios, yo no soy capaz, pero Dios vio en el corazón de Moisés la disposición para realizar esta obra. Y eso fue lo importante, no tanto la capacidad, sino la disponibilidad, el estar dispuesto. Y eso es importantísimo que tú lo entiendas. Si estás dispuesto y estás presto para ser fiel, eres el candidato idóneo para poder realizar el trabajo de los santos, el trabajo que Dios espera de cada miembro de la iglesia. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto es hermoso de ver porque los justos, los fieles, podemos caer, pero Dios también ve cuando nos levantamos. Es decir, tú no necesitas ser perfecto para servirle a Dios. Tú no necesitas ser perfecto para poder emprender este trabajo. Yo entiendo que algunos piensan, pastor, yo no tengo las capacidades, yo no soy el más talentoso ni el mejor. Es más, ni siquiera sé cuáles son mis dones. Pero déjame decirte una cosa. Dentro de esa imperfección, Dios ve tu corazón, ve tu disposición, y si tú llegas a caer en algún momento o a fallar en algún momento en este trabajo que Dios tiene para ti, déjame decirte que Dios dice que aún 7 veces puedes levantarte. Aunque falles, vuelves a seguir en lo que Dios te dijo, y si vuelves a caer, te vuelves a levantar y sigues en lo que Dios te ha dicho que hagas, porque no se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos. Ahora, ¿por qué necesitamos ser nosotros equipados? Hay una razón y se llama madurez, se llama crecimiento. Dios espera más de nosotros. Dile al que está al lado tuyo, Dios espera más de ti. Dios espera más de mí. Mira lo que dice Efesios 4, 14, 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que ya no seamos inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esa es la clave, crecer, pero no solamente en un área, sino crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es Cristo el que nos da el crecimiento como cuerpo, pero por eso necesitamos ser equipados para que nosotros podamos crecer juntos. Tu segunda responsabilidad es ser un siervo. Esa es tu segunda responsabilidad, es el punto número 2. No solamente debes de estar dispuesto, sino que debes de ser un siervo. Y vamos a ver el por qué es necesario que cada uno de nosotros seamos siervos. Quiero contarles una historia muy triste, pero totalmente verídica. Y es que había una mujer en una montaña en Sudamérica que admiraba mucho a un predicador que salía en televisión, a un telepredicador. Y ella se enteró de que venía este predicador a la ciudad de su país, y ella, viviendo en las montañas sin tener los recursos para poder comprar un boleto e ir a la ciudad, empezó a trabajar de una manera muy intensa para poder ahorrar, y empezó a esforzarse y a trabajar más horas cada día. Logró ahorrar para su boleto y un hospedaje que pudo adquirir en la ciudad, y entonces emprendió este viaje. Y resulta que cuando llegó al estadio donde este telepredicador iba a hacer su campaña o su cruzada, resultó que ella logra acercarse hasta donde él venía caminando y lo ve pasar, y cuando lo ve pasar le dice: hola, pastor. Y resulta que este hombre ni siquiera la voltea a ver y sigue caminando. Entonces uno de los del staff de este telepredicador le dice a la mujer: ¿sabes qué pasa? Es que tú le dijiste pastor y él es apóstol, y por eso no te volteó a ver. Es necesario que volvamos a las bases, que volvamos a entender que Dios no estableció los títulos para beneficio personal o para reconocimiento de nadie. Tenemos que volver a las bases y recordarnos que tenemos que ser siervos de Dios, que estamos aquí para servir y no para buscar un título o un cargo, no para buscar que nos nombren o para que nos reconozcan. Estamos aquí para servir. Estamos todos juntos como siervos de Dios. Yo quiero mostrarte bíblicamente que aún los apóstoles dijeron que hay un llamado más importante que el apostolado. Y ese llamado más importante que el apostolado es ser siervos. De hecho, ellos se presentaban a sí mismos, primeramente como siervos y después como apóstoles. Por lo general, una persona cuando se presenta a sí misma dice: yo soy el doctor fulano de tal. Es decir, da su profesión o da su título primeramente. O se presenta y mire, yo soy el licenciado fulano de tal, o yo soy el vendedor sutano, o yo soy tal profesión y luego el nombre. O yo tengo tal profesión y luego da su nombre. Ahora, los apóstoles del Señor Jesús, cuando se presentaban a sí mismos, le daban más importancia al hecho de ser siervos que al hecho de ser apóstoles. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Vean por favor conmigo Romanos 1:1, la forma en que Pablo se presenta. Pablo, primeramente, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Para Pablo era más importante ser siervo de Jesucristo que ser apóstol. Veamos por favor Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Veamos por favor Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, veamos lo que dice Pedro. Simón Pedro, siervo primeramente y luego apóstol de Jesucristo. Veamos Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo. Está claro que los apóstoles aprendieron la lección de que era más importante servir que tener un título. Y eso es prioritario para nosotros, es importantísimo para nosotros. En el reino de Dios, el oficio más alto y más importante es ser siervo. Y tú estás llamado a ser un siervo. De hecho, en el mundo se define el éxito de una persona por cuántas personas están a sus servicios. Es decir, en el mundo se dice que alguien es exitoso cuando tiene gente que le rinde pleitesía, cuando tiene gente que le rinde servicios. Pero en el reino de Dios, el éxito se mide en base por a cuántas personas tú estás sirviendo. Dios quiere que tú seas un siervo, y mientras a más personas sirvas, más exitoso vas a ser en su reino. De hecho,
Hay una historia en Marcos 9, 33 al 35, muy importante. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es decir, en el camino se venían peleando los discípulos. Mas los discípulos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, es decir, el siervo de todos. Vean por favor Lucas 22, 25 al 27. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús mismo dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino que yo he venido a servirles a ustedes. Y ese es el ejemplo que tenemos de Jesús de Nazaret. Ese es el ejemplo más importante que nosotros podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos habían empezado a entender acerca de lo que es el servicio, pero resulta que en una ocasión, como ellos ya no podían disputar ser el mayor, porque entendieron que a Jesús no le parecía ese tema, entonces vinieron Juan y Santiago y le dijeron a su mamá, mamá, mira, ya el Señor nos llamó la atención la vez pasada porque estábamos disputando por quién era el mayor entre nosotros. Así es que hacenos un favor, mamá, anda vos y decirle a Jesús que cuando Él está en su reino, uno de nosotros se siente a su derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago y la madre de estos que vino a hablar con Jesús? Ahora, quiero recordarles una cosa. La petición de esta mujer era que uno de sus hijos se sentara a la derecha de Jesús y otro se sentara a la izquierda de Jesús. Ahora resulta que Jesús en Mateo capítulo 25 nos dice que cuando Él vuelva en su reino, llamará a toda la humanidad y como un pastor que ordena a su rebaño, le diría a las ovejas que se pasaran del lado derecho, es decir, a la gente de bien, aquellos que creyeron en Él, que se pasaran del lado derecho para que heredaran el reino de Dios, el reino que Dios había preparado para ellos. Pero les diría a las cabras que se pasaran del lado izquierdo, porque ellas serían echadas y enviadas al infierno juntamente con Satanás y los demonios. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Ahora, esta mujer, sin saber lo que estaba pidiendo, según ella estaba pidiendo que sus hijos fueran los mayores en el reino de Dios, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero lo que estaba diciendo sin saber era, Señor, te pido que en un momento dado pongas a la derecha a uno de mis hijos y a la izquierda al otro. Es decir, estaba en otras palabras pidiendo que uno se fuera al cielo y uno entrara al reino de Dios y otro se fuera al infierno, sin saberlo. Lo que estoy tratando de decirles es que esta mujer no sabía lo que estaba pidiendo. Y de hecho Jesús le dice, mujer, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Ahora, si puedo aplicar esto para que podamos crecer, es que muchas veces oramos sin saber lo que estamos pidiendo. Pero cuando Dios dice que no a algo, hay una razón específica, hay una razón profunda, hay una razón de peso por la cual Él en su soberanía y omnisciencia dice no a una oración nuestra. A esta mujer se le dio la respuesta de que no podía ser así, pero entendemos el por qué. Porque los que estarían a la izquierda serían echados. Y Jesús no pondría a uno de sus discípulos a su lado izquierdo. Hay una cita muy importante que está en el texto base que leímos de Efesios capítulo 4, y es el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente que dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Es decir, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es el que se encarga de que nosotros encajemos, de que podamos funcionar en unidad. Ahora, vean lo siguiente, y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Ahora, entendamos esto. Dios se encarga de que encajemos, pero también Jesús nos está diciendo por medio del apóstol Pablo que cada uno de nosotros tiene una función específica
que ayuda a que el resto del cuerpo se desarrolle. Es decir, cuando tú cumples tu función en el cuerpo de Cristo, ayudas a que otros miembros del cuerpo de Cristo crezcan y se desarrollen, y entonces todo el cuerpo puede crecer juntamente y estar sano y lleno de amor. Así es como lo refiere la Nueva Traducción Viviente. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo decía que muchas veces las partes del cuerpo que no se ven son las más importantes. De hecho, ustedes me están viendo predicar, pero no están viendo a mi hígado. Y mi hígado es una de las partes más importantes de mi cuerpo, porque es el laboratorio de mi cuerpo. Ustedes me están viendo predicar, pero no están viendo a mi corazón, porque mi corazón está oculto dentro de mí, pero mi corazón es capaz de bombear 7,000 litros de sangre diarios. Es decir, es una parte muy importante que no se ve. Ahora, si pudiera hacer una ilustración con el arca de Noé, por ejemplo. El arca de Noé tenía tablas que la recubrían por completo. Ahora, habían tablas del arca de Noé que quedaban debajo del agua. Estas tablas que estaban debajo del agua en el diluvio, en el arca de Noé, no eran las tablas que más se miraban, pero sí las tablas más importantes, porque eran las que lograban que el arca no se hundiera. Ahora, imagínense ustedes esas tablas hubieran cobrado vida y hubieran dicho, estoy harto de estar debajo del agua, estoy harto de que a mí no se me reconozca, estoy harto de que a mí no se me mire, y yo siempre estoy debajo del agua, así es que voy a dejar de cumplir con mi función. Y la tabla se hubiera quitado, ¿qué hubiera pasado con el arca de Noé? Se hubiera hundido. Y de la misma forma a veces pasa con los miembros del cuerpo de Cristo. No somos necesariamente los que más nos vemos, no somos necesariamente los que estamos en eminencia o delante de muchas personas, pero somos los más importantes, porque si no cumplimos con nuestra función, la iglesia como tal se hunde. Es que se nos ha vendido una idea falsa de que ser siervo de Dios significa salir en televisión, ser siervo de Dios significa salir en radio, ser siervo de Dios significa pararse delante de miles de personas, ser siervo de Dios significa viajar a muchas naciones. Esa es una idea falsa. Ser siervo de Dios significa muchas veces hacer cosas que nadie más ve que hacemos, pero que son indispensables en el reino de Dios, y que si no las hacemos, literalmente, la iglesia deja de funcionar como tal. Así es que no se trata de cuánto figuramos, sino de cuánto nosotros servimos. Esa es nuestra prioridad, ser siervos de Dios. Nuestra tercera responsabilidad como miembros de la iglesia es ser ministros. Ya vimos que debemos de estar dispuestos, ya vimos que debemos de ser siervos, y ahora estamos viendo que debemos de ser ministros. Y vamos a leer una cita en 2 de Corintios 3, 5 al 6, que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, quiero que entendamos esto. Todos, absolutamente, somos ministros. Hemos tergiversado el pensar de que solo hay un grupo selecto de personas que son ministros y ellos son los que hacen ministerio. Eso es un error, ese es un engaño de Satanás. Dios dice en su palabra que tú eres un ministro, que yo soy un ministro, que todos somos ministros. Y ministro es alguien que hace ministerio, y la palabra ministerio significa servir. Así es que esto está muy ligado al punto anterior. Estamos aquí para ejercer un servicio en una función específica que Dios ha decidido de antemano para que nosotros hagamos, como lo dice el libro de Efesios. Dios ya dispuso en su perfecta voluntad cómo te había de usar y en qué ministerio, cómo habías de funcionar. Ya que hemos esclarecido que tú eres un ministro, quiero explicarte lo siguiente. Tú eres un ministro a tiempo completo, aunque no seas un asalariado que trabaja en la iglesia. Y quiero hacer un mayor énfasis en esto. A veces hemos pensado que los ministros son aquellos que trabajan a tiempo completo en la iglesia, que son asalariados en la iglesia y que el 100% del tiempo están sirviendo en la iglesia. Y sí, es en parte correcto, pero déjame decirte una cosa. Tú también eres un ministro a tiempo completo. Quiero preguntarte algo. ¿Tú eres hijo de Dios solo en ciertos momentos o eres hijo de Dios todo el tiempo? Cuando Dios está diciendo que tú eres un ministro a veces o todo el tiempo. Aunque no estás trabajando en una iglesia el 100% de tu tiempo,
aunque no estás devengando un salario de una iglesia, tú sigues siendo un ministro a tiempo completo. Eres un ministro todo el tiempo y Dios espera de ti que te desempeñes como tal en donde tú funcionas en la vida. Si tú eres un médico, eres un ministro encubierto como médico para predicarle a otros médicos de Jesús. Así de sencillo. Si tú eres un abogado, eres un ministro encubierto que practica la abogacía solo con el pretexto de predicarle a otros de Jesús. Eres un ministro antes que cualquier otra profesión. Tú eres un ministro. Tú eres alguien que está diseñado para servirle a Dios. Así es que ya vimos que debemos de estar dispuestos, que debemos de ser siervos, que debemos de ser ministros. Mi responsabilidad principal, buen padre y buen esposo. Pero déjame decirte que tu responsabilidad también es la misma. Tú debes de ser un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre. Y vamos a ver en este punto número 4 que tú necesitas ser el sacerdote de tu hogar. De hecho, una de las funciones del sacerdote es la de establecer puentes. Es decir, se puede entender a la palabra sacerdote como alguien que establece un puente entre una persona y Dios. Es decir, el sacerdote es alguien que da acceso a la gente para que puedan conocer a Dios y acercarse a Dios. Y esa es tu función dentro de tu familia. Ser un puente entre Dios y tu familia. Es decir, tú eres quien guía a tu esposa y a tus hijos hacia Dios. Veamos lo que dice Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Satanás quiere robar, matar y destruir a tu familia. Eso está muy claro. Ese no es un secreto para nadie. Pero Jesús lo que quiere es que tu familia tenga vida y una vida en abundancia. Quiere que haya armonía en tu relación conyugal. Quiere que haya armonía en tu relación como padre, como madre, en tu relación como hijo. Dios quiere que haya una perfecta unidad en nuestras familias, una perfecta armonía. Entonces, Él quiere dar esa vida y vida en abundancia. Pero el Satanás está buscando matar, robar y destruir. Pero ¿sabes quién decide si le da acceso a Dios o le da acceso al diablo? El sacerdote del hogar. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues tú la bendición o la maldición. De esa misma forma, eres tú el que decide. ¿Mi familia va a vivir la vida en abundancia o mi familia va a ser robada, matada y destruida por Satanás? Si tú te levantas como un sacerdote firme y fuerte, déjame decirte y te garantizo que la vida en abundancia estará en tu casa. Hay una cita, hay unas palabras de Jesús que Él las usa en un contexto distinto, pero que son muy importantes. Veamos en Mateo 12:29, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Si hay un hombre fuerte en un hogar, es difícil que ese hogar sea robado. Si hay un sacerdote firme, si hay un sacerdote fuerte, si hay un sacerdote que cumple su función de ser el líder en su hogar, es difícil que Satanás pueda robar, matar y destruir. Es el tiempo de levantarnos. Y déjame decirte algo, a ti mujer que eres madre soltera, que eres divorciada o que eres viuda y que no tienes a una pareja contigo, que no tienes a un cónyuge, tú eres la sacerdotisa de tu hogar. En Efesios 6:12 está muy claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. La primera batalla que tú debes de librar con tus hijos, con tu esposa, es espiritual. Dios quiere que seas el sacerdote idóneo para tu hogar. Dios quiere que seas un buen esposo. Dios quiere que seas una buena esposa. Mira 1 Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entendamos esto. No puedes ser una cabeza en tu hogar o no puedes ser cabeza de tu hogar si no tienes a Cristo como cabeza tuya. A veces vemos a hombres frustrados en su sacerdocio en sus hogares porque no están primero dejando que Cristo les gobierne en sus vidas. Hasta que Cristo gobierne tu vida por completo, tú serás capaz de ser un sacerdote en tu casa. No podrás gobernar en tu casa si no dejas que Cristo gobierne tu corazón. Así de sencillo. En el momento que tú te dejas llevar por Jesús, en el momento en que tú dejas que los preceptos, estatutos, mandatos y palabras
y enseñanzas de Jesús cobren vida en tu corazón, estás listo, eres apto para tú entonces gobernar en tu casa y ser cabeza de tu esposa. Muchas esposas no se inspiran en ver a sus esposos como cabeza simplemente porque ellos no denotan que siguen a Jesús. Pero en el momento en que tú sigas a Cristo, yo te garantizo, tu esposa te va a seguir a ti. Ahora, esposas, estamos también nosotros delante de una verdad. Ustedes deben de saber sujetarse a sus maridos, como lo establece la palabra de Dios. Dios quiere que funcionemos bien en nuestras familias. De hecho, la base de la creación entera es la familia. Dios dijo en el Génesis, empezando la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, el círculo familiar son o es padre, madre e hijos. Es decir, esposos e hijos. Ese es el círculo familiar que Dios diseñó. Y así es como Dios hizo todo el entorno de la creación alrededor de una familia. Dios quiere que nuestras familias funcionen bien, funcionen sanamente, sean familias exitosas y sean familias que hablen de la obra de Dios, de la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Pero es necesario que entonces ejerzamos el sacerdocio. Es la única forma para que esto llegue a funcionar de esa manera. Dios quiere también que seas un buen padre. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios está esperando de ti que instruyas a tus hijos. Déjame decirte, la responsabilidad de instruir a tus hijos no es únicamente del maestro de escuela dominical, no es únicamente de los pastores de la iglesia. Tú eres el principal responsable de instruir a tus hijos en el camino de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6:9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, Dios te está hablando de que tú debes de hablar su palabra, de predicar su palabra a tus hijos primeramente, a tu esposa primeramente. Tú eres el sacerdote de tu hogar y esa es tu responsabilidad. Así que hoy hemos entendido que debemos de estar dispuestos, que debemos de ser siervos, que también debemos de ser ministros y que debemos de ser sacerdotes de nuestro hogar. A ti que me escuchas, que tienes dudas de tu salvación y que necesitas una respuesta de Dios en tu vida, es muy importante que hoy puedas rendirte a Jesús y decirle al Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Si quieres hoy entregar tu vida a Jesús, Jesús no está esperando que seas perfecto para que te puedas entregar a Él. Algunos piensan, yo no puedo entregarme a Jesús porque estoy lleno de pecado. ¿Sabes qué? Jesús dijo, el médico no viene a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Así he venido yo a buscar a los pecadores. Tal cual tú estás, Jesús te quiere encontrar hoy. Tal cual tú estás, Jesús te quiere salvar hoy. Si tú quieres hoy asegurar tu salvación, si tienes dudas de que si murieras hoy irías al infierno o que no sabes a dónde irías, la palabra de Dios dice que la vida eterna consiste en creer en Jesucristo. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. Así es que hoy es el tiempo de creer en Jesús y confesar con tus labios que Él es el Señor de tu vida y creer con tu corazón. Haz esta oración conmigo. Si quieres rendirte a Jesús, dile, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame. Reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, me entrego a ti por completo. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén.